Bueno, bienvenidos a Centro Sefarad Israel. Como sabéis, es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, también felicitaros la Hanukkah. Hoy es el sexto día. Se encenderán en todas las casas una Hanukkah con la sexta vela. Y así que hoy festejamos con dos amigos del Centro Sefarad Israel y además amigos personales que me alegro mucho de tener hoy aquí, porque estamos presentando un libro que se llama, es que me sale mal decir las interrogaciones, me cuesta, pero si la leo y vosotros ponéis la interrogación. ¿Qué me pasa, muchacho? Y como veis, es un libro que ha editado Confluencias, que es una editorial independiente que hace unas ediciones, porque los libros, además tienen unos diseños muy interesantes, como es el caso. Es una portada que ya nos contará Nicolás. Así que este libro que ha escrito Nicolás, que es un activista cultural, es un promotor de la española. Él es canario, tiene ya una serie larga de libros y sobre todo tiene libros pues que son libros de novela corta, se podría decir, cuento. Yo este libro que vamos a presentar no sabría cómo llamarlo, si novela corta, si libro de relatos. En realidad yo he visto en todo el libro como un hilo común que va apareciendo. Tiene que ver con la experiencia de lo cotidiano, tiene que ver con una mirada a veces de extrañeza al mundo, pero también hay algo que tiene que ver, y a mí eso es lo que más me ha afectado, con la maternidad y con la pérdida de la madre. Yo recientemente acabo de perder a mi padre y encontrarme con esas imágenes y con la mano que se da, la verdad es que me ha impactado mucho. Entonces yo creo que ahí detrás, debajo del libro, en lo que se está contando está precisamente de lo que no se quiere hablar y de lo que se va huyendo. Así que por eso decía que no sé si sería novela o relatos cortos. En realidad hay como una unión en todo el proceso de la lectura del libro, que se va uniendo a través de imágenes todas muy potentes, porque Nicolás además trabaja en medios audiovisuales y eso lo vemos muy bien reflejado en el libro. Vemos que son imágenes potentes, las escenas están muy bien diseñadas, muy recreadas, el ambiente, los personajes, los ves moverse e incluso precisamente en la escena con la madre y con dos amigas hay casi una sensación de extrañeza, ¿no? Y de pregunta, yo que no sé preguntar. En la interrogación ahí detrás de todos los textos aparecen muchas preguntas. Y para acompañarnos también está nuestro querido amigo Toscana, David Toscana, que además acaba de recibir un premio muy importante, que tiene aquí una novela que ha sido reeditada recientemente, ¿no? Es la última novela, y que ha tenido premio de Mario Vargas Llosa en la última convocatoria. Así que, bueno, aparte de felicitarte, agradecer que estéis aquí hoy los dos y si quieres empiezas tú con la relación del libro. No sé si tú, como decía yo, si lo veías más novela, libro de relatos, o cómo definirías un poco este trabajo de esta novela. Hola a todos y gracias Esther y también a Nicolás Melini por la invitación y por el obsequio que me hiciste de leer este libro tan placentero, porque cuando lo vi y cuando leí un poquito de la contratapa, pensaba que me iba a encontrar más bien con un libro como de artículos, porque yo te conozco muy beligerante en la prensa. Conozco todas estas ideas con las que remas a contracorriente, donde te he felicitado también por tus agallas, por estar ahí diciendo ciertas cosas. Y cuando tengo el libro en mis manos, cuando veo también esta portada provocadora
Cuando leo no tengo mis lentes, así que ya lo tengo que citar de memoria, no sé qué están. De que vas a hablar de temas muy... un libro en el que se cruzan los grandes temas de la modernidad. Y entonces yo seguía pensando que iba a ser una especie de compilación de artículos o algún ensayo, donde por supuesto que encontré la modernidad, pero encontré una universalidad que difícilmente le puedo aterrizar necesariamente en lo contemporáneo. Porque claro, comienzo a leer el libro y me voy dando cuenta también con esta misma duda de cómo llamarle. Son una especie de crónicas, de episodios aparentemente personales, y aquí no me voy a meter todos están narrados en primera persona. A veces empiezo a ver a Melini ahí mismo. Eh, Sé que tenemos que aislar mucho lo que es autor y lo que es el narrador, pero de vez en cuando te me aparecías como narrador y por la misma cercanía, por la misma calidez con la que se cuentan las cosas, empezaba a sospechar que se trataba de ti. Y, y repito, aunque no literariamente hay que hacer la separación, pues me daban ganas de venir a dar el pésame por lo de tu madre, pero decía, ¿y qué si no es más que un personaje que perdió a su madre y no estás hablando de ti? Entonces, por eso se puede hacer el ejercicio de pensar que es Melini el que lo escribe, o se puede simplemente leer como tal. Sí me divorcié de la idea de imaginarte ahí cuando tienes este personaje en primera persona que está haciendo el amor desaforadamente con una mujer muy fastuosa, y entonces dije, aquí mejor no imagino que, que salgan así unas sombras de personajes, pero por supuesto que no llevé mi imaginación hacia pensar que ahí estabas tú. Entonces, me gustaba mucho repito, esta prosa cálida, muy trabajada en esta aparente sencillez, porque uno los va leyendo como una conversación muy interesante, incluso una conversación que se va quebrando en ciertos momentos y después se retoma algo más adelante. Lo que siempre se va yendo y viniendo es la madre, la madre que está enferma, la madre que está que muere, la madre que está en su ceremonia de, del funeral, pues, que, que incluso a mí me llama la atención porque es distinto cómo se hace aquí en España a como lo hacemos en México. Y hablas de una llave y de una vitrina, y para mí esto es una forma nueva de ver una ceremonia funeraria. Y, eh, y luego viene como cuarto episodio de la madre, cuando hay que hablar con la abuela para decirle que murió la hija. Entonces, y finalmente lo veo así como un relato de una serie de episodios que van hilados, eh, y algunos otros que están ahí sobre la marcha, como repito, como en las conversaciones, sabemos que a veces estamos hablando de algo, pero rápidamente saltamos a otro tema y luego volvemos a donde estábamos. Y algo que me gustó mucho es como las anécdotas, si somos lectores de prosa nos va a gustar, si somos lectores de anécdotas vamos a sentir que tenemos curiosidad para saber qué más ocurre, pero si somos lectores de una experiencia estética nos vamos a dar cuenta que están bien cerrados. Tienes varios episodios que vas contando y que parece que hay más en cuanto a la anécdota, pero en cuanto a la sensación estética, hay un momento en que se cierra. Y si quieres después hablo un poco más de esto, pero para pasártela, ¿cómo sentías tú cuando ya terminabas de contar el episodio, a pesar de que la anécdota sigue por delante? Hola, hola.
muchas gracias a Casa Sefarat y a Esther Benham en particular, porque bueno, ella es parte tiene parte de la culpa en la edición de este libro. Ella habló con el editor y bueno, nos contactó, ¿no? Esta es una de las razones también por las cuales estamos aquí hoy, ¿no? Porque ella en su trabajo, digamos, de directora de Casa Sefarat, de cultura de Casa Sefarat, pues además, bueno, pues extiende ese trabajo como escritora y como lectora y activista, ella sí, activista de la cultura, muy generosamente a muchos ámbitos. Muchas gracias a David Toscana, porque bueno, para mí es un lujo contar aquí con un escritor como él, al que todos los escritores admiramos tanto por sus novelas. Además, la librería Sin Tarima ha tenido a bien traer su novela, que él ni siquiera había visto todavía, acaba de salir publicada y todavía no la tenía, y bueno, está aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más agradecimientos? Bueno, agradecimientos a ustedes, que sé que es complicado llegar por la calle Mayor hasta aquí. A mí me ha costado también lo mío, zigzaguear entre la gente. Bueno, lo que me comentaba David, bueno, yo creo que es un libro, y también Esther, ¿no? Yo creo que es un libro que la forma más fácil de definirlo es como un libro de narrativa fragmentario. Yo creo que la fragmentariedad es lo que caracteriza, es la técnica, digamos, al fin y al cabo es una técnica con la que trabajar, y es lo que un poco define esta forma de libro en el cual hay fragmentos, unos más extensos, otros más cortos, fragmentos que están cerrados, fragmentos que indican un punto en el tiempo, pero que insinúan un antes y un después. Y lo interesante es el diálogo que hay entre esos fragmentos, ¿no? Cómo esos fragmentos van dialogando entre sí, cómo va avanzando el libro, y esos fragmentos se van relacionando con otros anteriores o aportando algún matiz, digamos, extraño o extravagante respecto de lo anterior. Yo cuando estaba escribiendo este libro, hace mucho tiempo, por cierto, porque este libro ha necesitado mucho reposo hasta encontrar la forma. Yo creo que lo que pensaba, la pregunta que me hacía era ¿cómo es el ser humano hoy? ¿Cómo es el hombre hoy? ¿Cómo es la persona hoy? Por supuesto, claro, aquí en el libro no está la respuesta, lo que está es la pregunta. En ese sentido es un libro que está contado por mí, desde mí, pero en realidad creo que el resultado final no soy yo, es decir, es un hombre posible, es una persona posible a partir de experiencias que pueden, sí, más o menos ser personales, pero me parece que la literatura es sobre todo se juega sobre todo entre la ficción y la realidad. La realidad y la ficción es dos extremos muy, muy potentes, que si te vas a uno de ellos, te vas, por ejemplo, a la ficción pura, cuando todo, absolutamente todo es ficción, a mí me falta algo, ¿no? Es decir, creo que lo interesante es siempre, cuando estás leyendo una ficción, encontrar eso que hay del presente, o de ti, o de el propio autor, y por supuesto de la realidad en general, ¿no? Aunque sea algo absolutamente inventado. Y al contrario, cuando escribes partiendo de la realidad, lo interesante es que pasa en este libro, es decir, tú estás abordando algo que ha sucedido, pero en cuanto empiezas a tratar de contarlo con una cierta verdad, empiezas a entrar en matices, y a través de esos matices vas profundizando y ya se convierte en una ficción. Ya no es la realidad, ya no es lo que sucedió,
ya es otra cosa, ¿no? Y eso es un poco el trabajo que yo creo que se hace cuando un escritor aborda la realidad. Me ha pasado, por ejemplo, estoy leyendo las memorias de los diarios de Rafael Chirves, que me parecen brutales. Creo que el libro este tiene algo que ver con ese libro en cuanto a la forma de abordar la realidad. Y es impresionante, sobre todo cuando la cantidad desbordante de matices sobre lo que cuenta que le ha sucedido y que él piensa sobre aquello que le ha sucedido, etcétera, etcétera. Al final lo que resulta de ahí es literatura, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que importa en este caso. A mí me parece interesante cómo vas señalando ese camino entre la ficción y la realidad, pero lo cierto es que hay toda una literatura que se puede llamar de autoficción. También está el pacto biográfico que señala Philippe Le Jeune, o sea, cuando uno hace un pacto con el texto, hablando de lo que el texto está reflejando, esa realidad. Yo no sé cuál creéis, tanto tú que trabajas también con elementos que tienen que ver con la ficción, yo no sé si tú has trabajado también el tema del yo como parte de los personajes, pero ¿cuál creéis que puede ser el elemento en el que la balanza entre lo que es la ficción y la realidad, digamos, del autor, para que sea un pacto manifiesto y que puedas llamarlo biográfico? ¿Y cuál serían las medidas entre el peso de ambos? Bueno, es que en realidad no lo hay. Es la combinación que el escritor quiera establecer, ¿no? Yo recuerdo libros, por ejemplo, de Coetzee, en los cuales, bueno, se supone que está contando su juventud, por ejemplo, y tienes la sensación todo el rato de que está contándote una historia inventada, ¿no? Recuerdo también novelas de Naipaul, brutales, en las que se supone que está contando gran parte de lo que le ha sucedido y sin embargo es ficción, es decir, es un personaje, es decir, el escritor acaba siendo un personaje literario. Cortázar es una cita que me gustó mucho de Cortázar hace mucho tiempo, que la tengo muy en cuenta. Recuerdo que en un cuento suyo, no recuerdo cuál, decía que la ficción, que él cuando inventa en un cuento, la gente suele verlo a él, suele pensar que es él el que está en ese cuento, y sin embargo cuando cuenta algo que le ha sucedido, la gente piensa que es mentira, ¿no? Esto a mí me acompaña desde el primer libro que publiqué y me di cuenta de que la gente pensaba que yo era un asesino. Entonces, es algo que yo creo que los escritores vivimos en primera persona desde que publicamos, ¿no? Es decir, la gente nos atribuye cosas que no hemos hecho y al mismo tiempo lo contrario, ¿no? Sí, en este caso lo que ocurre es que uno conoce al autor y por eso empiezas a atar cabos, y es de La Palma, jugó fútbol hasta cierta edad y entonces uno va diciendo, este es Mellini, es el propio Mellini, pero eso es algo que tendría que estar completamente fuera del lector, a menos que el escritor nos diga de manera muy clara que esto es una autobiografía. El lector tiene que aislar las dos cosas porque, claro, y jugando con esta primera persona te puedes dar lujo de ciertas fantasías y entonces el lector empieza a pensar, mira, no, Mellini no me había contado estas tales o cuales perversiones que le pasan por la cabeza, pero otra vez es donde hay que divorciar al autor del narrador. Y aunque hace rato comparaba yo este libro con una conversación, el libro tiene la magia de que la conversación se termina donde tú lo decides,
porque yo me puedo imaginar que estoy tomándome una cerveza contigo y me hablas, por ejemplo, de el velorio y de las dos mujeres que vienen a ver a tu madre, bueno, a la madre muerta del personaje, y el texto termina de una manera maravillosa, pero que en una conversación yo no te lo permitiría, te diría, pero a ver, explícame qué pasó, y quién era ella, y cómo, y entonces querría necesariamente, a través de mi curiosidad, estropear ese momento estético. Y tanto este como el de la ventana, por ejemplo, todo esto de encontrar la ventana, ahí yo también te diría, pero a ver, cuéntame un poco más en la conversación, y sin embargo, tú lo terminas. Y por eso a mí me interesa mucho cómo decides que ahí se acabó, que fue algo de lo que más me gustó en tus textos. Bueno, yo creo que lo has dicho, ¿no? Es decir, cuando fabulas, aunque estés fabulando a partir de algo que haya más o menos sucedido, lo importante es ese momento estético. Es decir, es llegar a ese momento estético. Y si es verdad que yo como narrador tiendo, me gusta, tengo la preferencia de terminar los relatos, yo no diría abruptamente. Hay dos formas de terminar las historias, con un chimpún muy fuerte, es decir, con algo que sucede muy poderoso, y eso normalmente lo que produce es que todo el relato hasta ahí, todo el relato anterior, antes de ese chimpún, es como si se borrase, ¿no? Cuando tú terminas con ese momento estético abrupto, pero que no es realmente abrupto, es realmente llegar a un punto de máxima expresividad de algo que es, digamos, más hermoso, donde hay algo de verdad que puedes extraer de esa historia, aunque haya sucedido. Es decir, es aquello que a mí me ha llamado la atención de eso que ha sucedido. Es posiblemente de todo lo que sucedió, aquello que me quedó como impronta estética, ¿no? Como algo elocuente, algo significativo, ¿no? Algo que realmente es universal y se puede contar, se debe contar a todo el mundo porque tiene esa capacidad. Pues lo bueno es que terminando así la historia, todo el lector puede volver sobre toda la historia. Es decir, no es solamente el chimpún final. El chimpún final, digamos, puede estropear, ¿no? La historia, todo lo que ha sucedido hasta llegar ahí, ¿no? Es una forma también de hacer permanecer no solamente el final, el apoteósico, sino el conjunto, ¿no? Desde el principio hasta el final. Sí, es que es cierto que hay finales de cuentos. Por ejemplo, a mí siempre me parece fantástico el de un cuentito de Joyce, el de Arabia, que termina en una conversación que supone al niño una revelación que le da la vuelta entera al cuento. Y es verdad que en estos fragmentos, que llamas tú, es verdad que son fragmentos, no tampoco llega a ser relato, está muy bien finalizado el momento, porque lo que hace es dejártelo en una interrogación, como decía. Pero has hablado también de verdad. Cuando alguien mete la idea de verdad y estamos hablando de ficción, es porque también en este relato por debajo hay una preocupación social que va iluminando algunas zonas así de esa realidad que estamos viendo. Se ve que hay una preocupación que se ve a lo largo de algunos de los episodios, y también hay una sensación de una especie de melancolía, que también hay que hablar de ella, ¿no? En todo el libro, que tiene que ver con la vida y con la tensión de la muerte, como diría el psicoanálisis, ¿no? Esa llamada. Está por un lado la idea del suicidio, que aparece en alguno de los momentos del libro, y está también esa historia del avión. Son dos temas que no están relacionados, pero que de alguna manera los veo vinculados, porque está la vida, lo que es la experiencia de la vida de una madre, y el descubrimiento de ese avión, que yo no sé si es real,
del accidente canario, que imagino que está, claro, que está, yo en este momento no recordaba así el avión, pero imagino que precisamente por ser localizado en un lugar y en el que todos conocen a todos, y que es lo que se interroga el protagonista del narrador del libro, se interroga quiénes estuvieron, porque sabe que todos los que pudieron estar en ese avión podían ser conocidos de él, y finalmente alguien que podía representar la vida, que es la maternidad, que es alguien a quien conoce el narrador en un momento en el que está embarazada y va a tener un bebé, es precisamente alguien que podría ser, probablemente, nunca se sabe el que estaba en el avión. Pero sí está ese tema de la vida, la muerte y del suicidio. Sí, bueno, el tema de la muerte, la verdad es que hoy mismo pensaba que es curioso, porque posiblemente algo que nos defina a nosotros como seres humanos hoy es que nos hemos alejado mucho de la muerte en relación con nuestros antepasados. Nuestros antepasados vivían alienados básicamente por la idea de la muerte. Es decir, tengamos en cuenta que una mujer, por ejemplo, nacía a los 12 o 13 años, no la enviaban a la escuela, básicamente porque iba a tener que dar a luz con 16, 17, 20 años, y las probabilidades de que muriera eran muy grandes, ¿no? Entonces mandaban a los chicos a la escuela, y a ellas, si acaso, si había algo de conciencia dentro de la familia, las enseñaban en casa, ¿no? Es decir, esa provisionalidad, esa amenaza de la muerte sobre la mujer, pero también sobre el hombre, porque el hombre era el que peleaba, el que iba a las guerras, el que, digamos que la muerte antes alienaba completamente al ser humano, condicionaba absolutamente la vida de las personas. Y ahora no, ahora estamos bastante alejados. Ahora lo que nos aliena es el teléfono móvil. Y digamos, bueno, pues la esperanza de vida que tenemos, es decir, realmente vivimos en alienados por otras cuestiones, ¿no? Esto yo creo que hace también que hoy, posiblemente más que antes, los escritores estemos hablando de estos temas. Por ejemplo, el tema de la pérdida es un tema que yo creo que es muy recurrente en muchos escritores de hoy, ¿no? Seguramente también antes, pero estoy completamente seguro de que de otra manera, o sea, por ejemplo, es decir, cuando hablas de la muerte en un relato épico, no es en absoluto, no tiene nada que ver en absoluto con hablar sobre una pérdida nuestra, ¿no? De nosotros hoy aquí. Está pasando también, por ejemplo, tenemos muy pocos niños, somos incluso antinatalistas, y esto hace que muchos escritores estén hablando de su paternidad como si fuese algo absolutamente increíble, y bueno, llega a un punto que casi diría que puede ser incluso hasta ridículo, ¿no? Para una persona que tiene una cierta conciencia de qué es la vida y qué ha sido la vida en otras épocas, pues esto no deja de ser algo muy, muy curioso, ¿no? Es decir, escritores hablando y escritoras hablando de la maternidad de una forma que parece que fuese un descubrimiento de hoy, ¿no? Como si fueran Adán y Eva prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las razones por las cuales, bueno, la muerte, yo creo que los escritores en general tenemos siempre una relación un poquito más profunda con la idea de la muerte. Eso también nos hace escritores. En este caso, bueno, a mí no me gusta mucho, no hablar de estas cosas. Una cosa es escribirlas, que tú sabes que el lector va a estar en la intimidad con eso que has escrito, y otra cosa es hablarlo aquí en público, ¿no? Delante de los amigos, ¿no? Pero temas como, por ejemplo, el del suicidio que se toca en este libro,
desde mi perspectiva, o desde la perspectiva de un personaje que se me parece de mucho, pues creo que era necesario, ¿no? Porque, de hecho, cuando yo escribí este libro, o cuando escribí ese fragmento al menos, todavía en España no se hablaba del tema del suicidio. Los medios de comunicación ocultaban las cifras de suicidio en España y se temía que si se hablaba de ello en televisión, pues hubiese una cascada de suicidios posterior, ¿no? Y un poco lo que vengo a decir en el libro es que hay que hablar de ello porque es fundamental y que, bueno, pues cuento una anécdota personal como, bueno, digo que soy un suicida que se ha propuesto llegar a viejo, es uno de los títulos de uno de los fragmentos, y bueno, pues explico por qué hay que pues intentar desdramatizar ese asunto y sobre todo enfrentarlo, abordarlo, hablar de ello en público, que hablen los psiquiatras, etcétera, ¿no? Sí, claro, cuando leí el relato del avión, yo soy muy aficionado a los accidentes de aviación y sé que Barajas tiene muy mal récord, pero aunque no me acordé exactamente de qué año, sí me acordé de este vuelo que iba a La Palma. Y bueno, iba, sí, por ahí. Y te hago una pregunta porque tú me dijiste, cuando me regalaste el libro, me dijiste que querías hablar sobre la portada, pero que no me ibas a contar porque mejor lo contabas aquí. Entonces te digo, ahora sí cuéntame de la portada. Bueno, en realidad me preguntaste por la portada y te dije, uy, si te lo cuento ahora, luego lo voy a tener que volver a contar. Y va a ser, yo me aburro mucho de mí si hablo dos veces la misma cosa. Por eso promociono poco los libros también. No solo porque no me lo pidan, sino porque además creo que con un par de veces que se hable del libro ya empiezas a repetirte y es insoportable para uno mismo, ¿no? Bueno, la portada. En la portada, bueno, parece ser que es un poquito controvertida. Yo elegí esta ilustración, primero empecé buscando la imagen de una madre, porque la frase que da título al libro, que ¿qué me pasa, muchacho?, es posiblemente la frase más dura que hay en el libro, la frase coloquial que dice una madre. Entonces, empecé buscando imágenes normalmente mis libros están ilustrados con alguna obra de arte. Le pido ayuda a Montaña, que es una gran exploradora de artistas, y bueno, a partir de un scouting muy severo por parte suyo sobre todo, empiezo a ver cosas, ¿no? Y apareció este pintor, que es un pintor de Massachusetts, se llama Hutchinson, y entre las varias imágenes que me proponía Montaña estaba esta otra que no me proponía y que a mí me parecía que era una buena imagen de mujer, de madre contemporánea, porque las imágenes que encontré cuando buscaba eran imágenes de madres cliché, de madres de otro tiempo, imágenes que no me servían para hablar de una madre de hoy, ¿no? Que también creo que tenía que ser una imagen potente, de mujer fuerte. Me encontré esta imagen y también pensé en ese momento, digo, bueno, pero esto puede ofender a alguien. Hoy se ofende todo el mundo por cualquier cosa, y es verdad que en un libro, ¿no? Pero también dije, pues, que merece la pena que quien quiera ofenderse se ofenda, porque al fin y al cabo los escritores tomamos una posición en la cual, si detectamos que hay el menor
el menor intento de coartar la libertad, ahí estamos, para intentar ensancharlo un poquito, ¿no? Entonces sabía que podía ser controvertido y que alguna gente iba a decir qué horror y tal, y en las redes hay algún que otro comentario, aunque son los menos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser la portada, pues, como el origen del mundo, ¿no? Como aquellas imágenes de la fertilidad, ¿no? De la antigüedad. Es una imagen afrentosa, ¿no? Porque es como en primer término el lugar por donde todos hemos salido. Y bueno, esa es un poco la razón de la portada. Básicamente tiene que ver con la madre y con el peso que va tomando el personaje de la madre y de la madre de la madre en el libro, sobre todo en la parte final. Y bueno, pues me acordé cuando, faltaría contar una cosa, me acordé cuando estaba decidiendo si escoger esta ilustración o no. Me acordé de un amigo pintor de Las Palmas que tiene un cuadro de su pareja, un desnudo de su pareja, ¿no? Y otras amigas escritoras le montaron un pequeño scratch en internet diciendo que aquello no podía ser, que podía haber obligado a la chica a hacer aquello y a posar y tal. Bueno, me acordé un poco de él también y dije, pues mira, también por solidaridad, ¿no? Con este amigo, me parece que es lo justo. Lo que pasa es que ella no es tu chica. No. Me interesa saber, desde el taller de construcción literaria, aparte de lo que señalaba David, que estoy muy de acuerdo, que es en la elección es un lenguaje muy limpio, que las palabras tienen como brillo, resuenan. Pero quería saber, porque tú decías que este proceso ha sido muy largo, que has tardado en publicar el libro, pero también señalas que es fragmentario. Entonces, me gustaría saber en el proceso de esa construcción si lo fragmentario se ha ido incorporando, si viene dado desde el principio como un todo, o porque además la disposición de los relatos, como dices tú, de la madre ha ido, estaba apareciendo, pero desde la concepción que hablas tú de la portada, hay una idea de la madre en digamos lo que es en la imagen última del libro. Entonces, en esos fragmentos se han ido incorporando de una manera natural, las he ido seleccionando para el final del libro. Sí, no, yo es muy buena pregunta porque cuando yo estaba, digamos, tenía la noción de que estaba escribiendo un libro, tú empiezas a escribir y ya hay un momento en el que dices, sí, estoy escribiendo un libro. Ya era un libro fragmentario. Y ya era un libro fragmentario porque era una época precisamente en la que yo recuerdo que, claro, uno siempre tiene en la cabeza la necesidad de escribir la novela, ¿no? Esa novela de 300 páginas que está esperando el escritor. Pero era un tiempo en el cual yo miraba alrededor y era incapaz de meterle mano a la realidad. Todo se me escapaba. Fue una época en la que empecé a leer mucho ensayo para intentar entender lo que me rodeaba. Y esta forma, que no deja de ser más que una técnica fragmentaria, me permitía ir esbozando temas muy diferentes que yo pensaba que podía, mediante la suma, arrojar una luz sobre cómo es lo que decía antes, ¿no? Cómo es la persona hoy, ¿no? Bueno, pues al final lo que queda es esa pregunta. Puede en algún lector quedar esa pregunta o en otros no, pero siempre fue un libro fragmentario. Lo que ha costado mucho tiempo es bueno, que hubo mucho más material que este. Este libro pues ha tenido pues extensiones muy, muy diferentes en diferentes momentos.
Y también pasaba una cosa, y es que hemos descubierto que podemos escribir y publicar en el mismo instante, en este periodo, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? Es decir, hoy es posible, digamos que ahí no hay distancia alguna entre lo que escribes y la publicación, es decir, es el grado cero de distancia. Y a veces, incluso también había fragmentos de estos que yo escribía directamente en Facebook. Algunos. La mayoría de ellos han quedado fuera. Porque la diferencia que hay es brutal. Cuando tú no escribes y publicas sin distancia alguna, lo que queda es algo que cuando lo relees pasado un tiempo es nada. Es romo, no tiene aristas, no tiene... Y la maravilla es cuando escribes y guardas, cuanto más tiempo pasa, más claro tienes qué es lo que tiene que estar en el libro y qué es lo que no. Y si además es un libro fragmentario, con muchísima más razón, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que tuvo muchísimo material posible y llegar a, digamos, lo que debería ser su esencia, no sé si he acertado o no, evidentemente, pues lleva muchísimo tiempo. Hay un personaje que me simpatizó mucho, que es el supuesto Mellini, que recibe una buena cantidad de euros, en el banco los tiene, y le pide o le sugiere el ejecutivo de cuenta que lo invierta en algo. Pero el personaje, con mucha conciencia social, dice, bueno, ¿invertirlo en qué? ¿Y yo cómo voy a saber si ese dinero que me va a dar 1%, 2%, qué sé yo, si se va a invertir en algo que va contra mi conciencia? Creo que este es de todos los textos, es el que veo más, con una conciencia más social. Lo demás lo siento muy, muy humano, muy íntimo. Tú querías ahí, más allá de que te haya pasado o no te haya pasado, ¿querías hacer algún comentario sobre el sistema bancario? Sobre el sistema bancario no, porque no entiendo nada. Y aquí hay gente que sí entiende, por cierto. No, bueno, claro, es un poco la época en la que hay fragmentos en este libro que provienen de aquella época de la crisis financiera que tuvimos, y con muy poquitas pinceladas, digamos, se aborda también, está por ahí esa cosa que yo creo que era importante que estuviera por una razón, porque es que desde entonces, digamos que se nos abrió la luz de realmente en qué mundo vivimos, ¿no? Y que realmente, bueno, hay poderes económicos que están por encima de aquellos a quienes votamos, y que aquellos a quienes votamos a veces son meros títeres, ¿no? Con lo cual, eso cambia bastante las reglas de juego de la democracia. Y bueno, ese es un relatito de confrontación con un bancario que es de reconocer que yo a menudo tengo situaciones parecidas, porque tengo un sentido del humor a veces, bueno, de esa manera, ¿no? Que aparece en ese relato, que yo creo que tiene mucho humor, y de situaciones violentas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que una amiga hace muchísimos años me envió al hospital 12 de octubre porque ella se tenía que ir a Nicaragua. Entonces yo tenía que ir allí a hacer su preoperatorio de un mioma en el útero. Entonces, imagínate, estoy esperando yo para pasar la consulta del preparatorio, y sale una enfermera y pregunta por ella, y digo, yo. Entonces me pasan y hay allí 10 doctorcillas y un señor
empiezan a hacerme preguntas, ¿no? ¿Y tiene usted escaleras para subir después de la operación? Creo que sí, ¿no? Este tipo de situaciones es un poco la del bancario, ¿no? En este caso ya un poco más forzada por mí, no tanto por conciencia, sino por jugar. Es decir que eso que está en este libro no es tanto por conciencia como por pasar ese rato, ¿no? Y bueno, y ver si arañas un poquito de lo que hay ahí y te vas con algo en claro, pero no te vas con algo en claro. Es imposible irte con algo en claro cuando hablas con un bancario, imposible. Muchísimas gracias a todos.